lista para poder hacer la presentación. Que no estuvieron tratados en el otro. Voy a empezar acá. Presentación. Bien, bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Está? Bien. Bueno, los temas son los que están marcados acá en rojo, ¿sí? Ven que son huequitos, fuimos dando varias cosas en las guías de autoestudio o en la guía o en los trabajos prácticos, y bueno, con respecto a la incorporación de nutrientes vamos a tratar estos temas que les menciono acá en el texto, y para empezar, todos estos son animales, ¿sí? Invertebrados, vertebrados, y todos tienen tractos digestivos, ¿sí? Pero estos tractos digestivos en de los distintos animales tienen que ver con diferencias en la composición de los alimentos que consumen y la frecuencia de alimentación. Entonces pueden ver que por ahí en los invertebrados tienen menos compartimientos, tienen algunos sectores que funcionan como válvulas, mientras que a lo mejor en el ratón esos segmentos ya están más diferenciados, pueden tener mayor o menor cantidad de compartimientos, más desarrolladas estas válvulas que separan esos compartimientos, pero básicamente los sistemas digestivos son estructuras musculares tubulares con compartimientos separados por válvulas, en donde van a ocurrir los procesos digestivos, ya sean hidrolíticos o fermentativos. En el caso de fíjense, una imagen bastante gráfica entre los vertebrados, ¿sí? Todos estos son vertebrados ya, vamos a distinguir los que son básicamente fermentativos, que a su vez pueden ser proximales o distales, y aquellas especies que son digestores hidrolíticos, como los carnívoros, los omnívoros, los cucinívoros. Cucinívoros seríamos nosotros, los que nos alimentamos de alimentos cocidos. Básicamente el fermentativo se basa en que la capacidad hidrolítica la tienen las bacterias que están en forma simbiótica en alguno de estos compartimientos. Mientras que el digestor, o los que son hidrolíticos, tienen esas enzimas hidrolíticas en la pared del tracto digestivo, en los distintos compartimientos tendrán distintas enzimas, y esas enzimas son sintetizadas o son elaboradas por el propio organismo. Es decir, el ADN se encuentra en el genoma del individuo, mientras que los fermentativos dependen de esa flora bacteriana para poder digerir los alimentos. Entonces, los alimentos son los que van a contener los componentes que entonces, de acuerdo a las características del tracto gastrointestinal de la especie, van a ser más o menos digeribles. Y cuando nos referimos a la eficiencia de la digestión, nos referimos a la proporción del material retenido respecto al material que se consume, o dicho de otra manera, la proporción que es retenida en el organismo del total que se ingiere. Y esa eficiencia digestiva obviamente está relacionada con esta capacidad hidrolítica, es decir, la capacidad de digerir esos alimentos y de absorberlos para luego incorporarlos a las estructuras del organismo, tanto hidratos de carbono, proteínas y grasas. La celulosa
En el caso de los vertebrados no puede ser hidrolizada por enzimas propias. Sin embargo, la flora simbiótica es la que aporta esta función, esta fermentación, y es utilizada por muchos animales como esencial para obtener la energía a partir de fuentes vegetales. Entonces, si hay una proporción de ese alimento que puede ser retenida porque se digiere y se absorbe y luego se incorpora a las estructuras del organismo, hay otra proporción, que es la que no se digiere, que vamos a denominar material refractario. Y ese material refractario es el que va a ser eliminado, en el caso del hombre, en la materia fecal. Para el humano, los alimentos a partir de productos animales tienen baja cantidad de material refractario. Es decir, estamos evolutivamente preparados para poder retener gran proporción de los alimentos derivados de animales. Si el alimento se basa en semillas o frutos, esa proporción de material refractario es un poco mayor y es más alta en el caso de los vegetales. Bueno, hecha esta introducción, vamos ahora directamente ya al proceso digestivo, pero ya nos ubicamos en el contexto de, o comparándonos con el resto de los animales, y un poco para comprender que las características de nuestro tracto digestivo nos permiten obtener mayor o menor cantidad de energía disponible para el metabolismo según el tipo de alimento que consumamos. Bueno, ya definido el alimento que vamos a consumir, que puede ser diverso, y dependiendo de ese alimento va a ser la cantidad de energía que incorporamos en el organismo, el proceso digestivo va a comenzar con la masticación en presencia de enzimas salivales. Bueno, ese proceso ocurre en la cavidad oral, ¿sí? Y acá vamos a separar algunos procesos que vamos a ver el año que viene. Por ejemplo, este primero, que los alimentos llegan a la boca de forma voluntaria, ¿sí? El hecho de que uno sienta hambre, busque el alimento, lo elabore, lo cocine, o bien abra el paquete del alimento ya ultraprocesado, son todas acciones voluntarias, y que van a determinar la conducta alimentaria, y está también bastante regulado, intervienen varias estructuras del sistema nervioso central, y eso lo vamos a estudiar el año que viene. Pero los alimentos, entonces una vez que yo elijo el alimento, lo preparo o abro la bolsita del alimento ya listo para consumir y lo coloco, abro la boca, que también va a ser una acción voluntaria, abro la boca y coloco el alimento en la boca, allí digamos que comienza toda esta función o este proceso de digestión entre la masticación y la secreción salival. Los alimentos que ingresan a esa cavidad oral estimulan receptores mecánicos, los cuales van a estimular y favorecer el proceso de masticación, que tiene distintas etapas. Algunas son controladas voluntariamente, otras son rítmicas, ahora lo vemos, y también
controlan esos alimentos, estimulando receptores mecánicos, ahora a nivel de la orofaringe, van a controlar el proceso de deglución. Pero los alimentos también, en contacto con esa secreción salival, que se van a empezar a digerir y se van a solubilizar en el medio acuoso de la saliva, van a empezar a estimular a receptores químicos. Y algunos componentes del alimento, volátiles, pueden también estimular receptores químicos de la mucosa olfatoria. De manera que ya el alimento en la boca también genera esta otra sensación y percepción, que también lo vamos a ver el año que viene, referida al gusto y al olfato, y que determina también el conocimiento de nuestro entorno, ¿sí? De nuestro medio ambiente. Y bueno, y la otra parte que nos interesa específicamente en esta clase es la participación de la saliva, de esa secreción salival, permitiendo o colaborando con una de las funciones de la secreción salival, que es la digestión. Entonces, vamos a comenzar rápidamente hablando de la masticación para luego pasar a la digestión salival. Si se fijan en esta imagen, ya vemos rápidamente que hay muchas estructuras involucradas, que hay un componente voluntario, hay reflejos participantes, de manera que estas respuestas motoras que determinan la función masticatoria son complejas y tienen la característica de ser de manera simultánea, rítmicas, pero también voluntarias, ¿sí? Ese componente voluntario es aprendido y obviamente va a participar la corteza cerebral y otras estructuras subcorticales también, que bueno, las pueden ver en la imagen, pero no nos vamos a meter en eso. En la masticación se combinan actividades reflejas y voluntarias. Ya dijimos que, por ejemplo, la corteza motora va a participar iniciando la masticación, iniciando primeramente la apertura de la boca. Y también participa en la finalización de esa masticación y el arrastre hacia la parte posterior de la orofaringe para iniciar la deglución. Pero una vez que se inicia, la presencia del alimento en las distintas partes de la boca estimula a estos mecanorreceptores y mantiene el ciclo masticatorio con sus fases de apertura y cierre en forma rítmica. De todos modos, también decimos que es una función compleja, porque también dependiendo de si el alimento está en la parte anterior o está en la parte posterior, esos movimientos son más frecuentes, o bien ese centro rítmico está desacoplado. Pero básicamente podemos mencionar que los movimientos que se incluyen o que se pueden ver involucran el movimiento de la mandíbula, involucran varios músculos, maceteros, temporales, músculos del cuello, y esos movimientos determinan efectos de corte, ¿sí? En donde participan los componentes anteriores de esta cavidad oral, o sistema estomatognático, que es la boca, la mucosa, la lengua, el paladar duro, el blando, los dientes, que forman todo este sistema que participa no solo en la masticación, sino también, por ejemplo, en el habla. Y entonces, estos movimientos mandibulares
pueden ser de corte, en donde participan estas estructuras anteriores, o bien de desgarro, de trituración y molienda, en donde participan los molares y premolares. Y además, mientras se está desarrollando esta actividad rítmica, se puede voluntariamente acelerar, lentificar o detener, obviamente por un periodo de tiempo limitado. Bueno, entonces, vamos a mencionar el circuito básico para que ya nos vayamos mentalizando de cómo se controlan o cómo se generan básicamente estos procesos. Y como dijimos recién, el alimento ya en la boca es el que genera toda una serie de estímulos que van a llegar al sistema nervioso central. Entonces acá se grafican algunos de esos estímulos, como pueden ser a partir de los mecanorreceptores periodontales, a partir de la articulación temporomandibular, cuando se tiene abierta la boca o se tiene un bocado muy grande, y también de las fibras intrafusales de los músculos masticatorios. Esto después lo vamos a ver el año que viene, pero ese uso neuromuscular en estos músculos esqueléticos es un sensor de la longitud de ese músculo. Entonces, cuando ese músculo se estira por la presencia del alimento, genera una señal que va a ser enviada al sistema nervioso central. Esas fibras aferentes, que las denominamos propioceptivas, acá también incluye una dolorosa, pero ahora a nosotros no nos interesa. Estas fibras propioceptivas llevan la información tanto al tallo cerebral como también, fíjense, a las estructuras superiores, a la corteza. Y esto es lo que necesitamos como estructuras para entender ese componente voluntario, que es el que se va a integrar a nivel cortical, y el componente rítmico, más automático, que se va a integrar a nivel del tallo cerebral. En ese bulbo, en la formación reticular del bulbo, se encuentra este centro generador de patrones masticatorios responsables de generar esta actividad rítmica, ¿sí? Ya estuvimos viendo esta zona vulvar en la clase de los otros días, que teníamos también otro centro generador de patrones respiratorios, de manera que hay mucha actividad automática que se centra en esa región vulvar. Pero bueno, esos ciclos, a ver si me quedó algo, esperen que se me fue esperen que subo. Bien, actividad rítmica en los centros masticatorios. Bien, esos ciclos masticatorios están alternando, se caracterizan por alternar una fase de apertura y una fase de cierre de la mandíbula. En general, masticamos en forma alternada y para cualquier lado, lo que determina que es muy compleja el control de esos músculos que participan en la masticación, y no hay un patrón único, sino que es bastante dependiente de la persona. La frecuencia puede ir entre 1 a 2 ciclos masticatorios por segundo. El número de veces que el bolo puede ser masticado hasta la deglución es bastante constante en un individuo, ¿no? Mirando un individuo siempre mastica más o menos la misma cantidad de veces, y podemos llegar hasta 60 ciclos de apertura y cierre de esa mandíbula. Y bueno, un poco esto es lo que les decía, que en un mismo individuo el número de ciclos y el tiempo de duración es bastante constante, aunque la velocidad
la duración, la forma de ese ciclo masticatorio, porque por ahí los que estudian, tiene mucho que ver con la odontología esto, ¿no? Los que estudian la fuerza masticatoria o la oclusión durante la fase de cierre y demás, pueden graficar a través de registros, de electrodos que le ubican en la mandíbula, pueden graficar cómo son esas curvas de movimiento, y bueno, esa forma es bastante característica o bastante propia de cada individuo. Pero además va a depender de la cantidad de piezas dentarias que hay, de cambios que pueda haber en la oclusión, el tipo de alimento, obviamente, la presencia de dolor que va a limitar esa masticación normal. Entonces, fíjense que ya empezamos, estamos en la boca recién, y tenemos una función importante que es la de desmenuzar, achicar el tamaño de ese alimento, generar un bolo alimenticio lubricado para iniciar el proceso digestivo, y esa función masticatoria puede ser disfuncional, y eso ya puede estar repercutiendo en la alimentación o en la cantidad de energía que ingresa a ese individuo. Bueno, acá les dejo medianamente una imagen que un poco representa en forma simplificada las relaciones entre todas estas estructuras. Se grafican estos dos músculos masticatorios, y cómo las señales que se generan de estos mecanorreceptores periodontales, ¿sí?, o de este uso neuromuscular, llevan información a estos centros vulvares, en donde, es decir, estas tres óvalos en gris, son tres regiones con motoneuronas diferenciadas, pero que en sí todo esto es todo un centro masticatorio, ¿sí?, que está en el bulbo, que está en esa zona reticular, y es como que ahora ya se empieza a conocer que hay un grupito de neuronas que son las encargadas de generar ese patrón rítmico generador, otro grupo de neuronas que son o donde residen los núcleos de las motoneuronas que van a inervar a estos músculos masticatorios, es el núcleo motor del trigémino, y otra estructura que es donde llega la información periférica y que desde ahí se conecta con las motoneuronas que van a controlar la apertura, la contracción y relajación de estos músculos masticatorios, y van a controlar también, o van a informar también a este centro generador de patrones. Este centro generador de patrones también está influenciado, no se ve en esta figura, pero por ahí lo veíamos en las anteriores, está influenciado por lo que pueda, por la información que pueda venir desde la corteza, y es lo que le impone esa intencionalidad o ese control voluntario o intencionado sobre el movimiento rítmico. Bien, entonces masticamos el alimento. En esa masticación también es esencial la secreción salival, una secreción que está formada por agua, electrolitos y componentes orgánicos, de los cuales los que nos interesa en el tema de hoy, que es la digestión, son justamente las enzimas digestivas como la alfa-amilasa y la lipasa, aunque también hay enzimas como la nucleasa que digieren ácidos nucleicos. Esa secreción salival, bueno, tiene esta función fundamental de lubricar el bolo alimenticio para favorecer la masticación y luego la deglución.
humidifica la cavidad oral, solubiliza los componentes alimentarios, que fue lo que dijimos al principio, tiene una función protectora de la mucosa bucal a partir de estos componentes bactericidas y de la presencia de inmunoglobulina A. Es fundamental para la articulación de la palabra y tiene un componente digestivo gracias a estas enzimas hidrolíticas. Igualmente, el tiempo que está esa secreción en contacto con los alimentos, vimos que no era demasiado, estará 1 minuto, 2 minutos a lo sumo, y ya luego se deglute y a nivel del estómago ya esas enzimas se inactivan. Bueno, ¿cómo es que se genera o cómo se produce esta secreción salival? Bueno, algo creo que ya vieron en el trabajo práctico. En general, estas glándulas exócrinas tienen un componente acinar y una modificación a nivel del dúctulo. Esta estructura es compartida por el páncreas exócrino, bueno, por la glándula salival, y podemos hacer también un paralelismo con la secreción biliar, donde hay una secreción primaria a nivel del canalículo y luego una modificación ductular a nivel canalicular. Pero lo importante es reconocer estos dos componentes, ¿no? Y yo lo que les presento acá es dos modelos distintos, ya que van a tener que hacer un modelo. Vamos practicando un poco cómo se ve la información en un modelo. Lo que hay que tener en cuenta a nivel estructural y funcional es que a nivel de los acinos el epitelio es abierto. Quiere decir que las uniones intercelulares son permeables. Entonces, uno dibujando una línea e indicando que a través de esa unión estrecha puede pasar algún componente, estoy diciendo ya que el epitelio es abierto. Pero fíjense, tengo dos modelos de ese acino salival. Acá lo primero que tienen que ubicar, cuál es el lado apical y cuál es el lado basolateral. Este está orientado en forma vertical y este en forma horizontal. En este caso, la luz del acino está acá y la membrana vasolateral está de este lado. En este otro modelo, la membrana vasolateral está aquí y aquí está la luz. ¿Y cómo reconocen eso? ¿Cómo lo marcan? ¿Cómo lo identifican? Con la bomba. La bomba de sodio-potasio siempre la ubicamos en la membrana vasolateral. Entonces, esta bomba de sodio-potasio es la que permite generar un bajo sodio intracelular en forma activa, y ese bajo sodio intracelular es el que luego permite el ingreso de sodio a través de transportadores a favor de su gradiente, y en ese ingreso de sodio a favor de su gradiente cotransporta otros solutos, ¿sí? Entonces, el transportador característico que participa en esta secreción es el NKCC, acá está con el nombre, acá se ven cuáles son los iones que transporta, y es un cotransporte, ¿sí? En donde ingresa sodio, ingresa cloro, ingresa potasio. Este cloruro, bueno, el sodio se va a volver a ir al exterior a través de la bomba, y este cloruro es el que a nivel de la membrana apical va a salir hacia la luz del acino, ¿sí? Ese movimiento de cloro acá está no acoplado, porque esto es un canal, es un canal que puede transportar cloro o bicarbonato,
En este caso, el modelo lo representa como que transporta solamente cloro, pero no se preocupen porque hay una variedad muy grande de transportadores, y bueno, en las distintas bibliografías puede aparecer de una manera o la otra. Bien, y ese cloro, entonces, a nivel de la luz, es lo que atrae el hecho de que se empiece a acumular cloruro en la luz tubular, se hace más electronegativa, y eso es lo que arrastra o favorece el movimiento de sodio a través de la vía paracelular. Y en ese movimiento de sodio también se arrastra agua, que es lo que vemos en ambos modelos. Así que con algunos detalles más, por ahí este modelo que este, pero están diciendo básicamente lo mismo. Lo otro que agrega este modelo, fíjense que es un receptor para agonistas, que van a ser las señales que favorecen la secreción, en este caso salival acinar, y que esos receptores acoplados a proteína G van a aumentar, por ejemplo, el IP3, y eso va a determinar un aumento de calcio. El aumento de calcio intracelular lo que va a hacer es exponer más cantidad de transportadores NKCC del lado vasolateral y más cantidad de canales de cloruro del lado apical. Y eso favorece entonces la producción de saliva en el acino. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Este es otro modelo, ¿sí? En donde también tenemos la célula acinar, y acá lo que hace es mostrar los dos componentes, el componente también proteico, ¿sí? Y fíjense cómo acá las señales fue ese aumento de calcio, y también algunos otros mediadores estimulan la secreción a través del aumento de AMP cíclico. Serían las señales intracelulares derivadas de la unión de los agonistas a sus receptores en la membrana vasolateral. Bueno, ahí es lo que recién les dije, y en el mecanismo, en el acino mucoso, que es el que provee mucinas y provee las enzimas hidrolíticas, ese aumento de calcio y la fosforilación de componentes del citoesqueleto permite o favorece la exocitosis. Entonces, en este caso, el componente electrolítico tiene que ver con la expresión o la mayor cantidad de transportadores y canales, y en el caso del componente proteico tiene que ver con la exocitosis de esa proteína ya preformada. Bueno, entonces lo que vimos recién es lo que ocurre acá a nivel acinar, que la denominamos la secreción primaria, y esa secreción primaria es isotónica. Es isotónica justamente porque las uniones intercelulares son permeables, y a medida que el cloruro, ¿sí?, se va concentrando en la luz tubular, por ese mecanismo que acabamos de ver, pasan o llegan también a la luz del acino sodio, potasio, agua, a través de la vía paracelular. Esa secreción luego es conducida hacia, en este caso, la cavidad oral, a través de un ducto, de un conducto, que no solo conduce, sino que también modifica la composición de esa secreción. Y lo que hay que tener en cuenta acá es que en ese conducto el epitelio es cerrado, ¿sí? No va a haber movimiento de solutos a través de las uniones estrechas,
sino que va a tener que ocurrir por una vía transcelular. Nuevamente, ubicamos la membrana vasolateral por la ubicación de la bomba sodio-potasio, y lo que vemos es que ese cloruro que está en alta concentración, bueno, está en la misma concentración que el plasma, unos 100 miliequivalentes por litro, se va a intercambiar con bicarbonato, ¿sí? De manera que va a disminuir la cantidad de cloruro en la saliva final y va a aumentar la cantidad de bicarbonato, y lo mismo con el sodio. El sodio, que tiene la misma, acá, que tiene la misma concentración que el plasma, de unos 140 miliequivalentes por litro, se va a intercambiar con potasio, pero fíjense, a través de dos transportadores, un NHE y otro intercambiador con potasio, pero finalmente el intercambio lo podríamos resumir en que se reabsorbe sodio y se secreta potasio, para que esa saliva vaya cambiando de composición. Fíjense acá en este gráfico cómo se ve la concentración en el plasma de sodio-cloro, ¿sí? Y cómo luego a nivel salival, ¿sí? Vamos teniendo concentraciones menores de sodio en la saliva respecto del plasma, concentraciones mayores de bicarbonato respecto del plasma, concentraciones de cloruro menores en la saliva que en plasma, y lo opuesto de potasio, ¿sí? Esto tiene que ver entonces con esa modificación que ocurrió a nivel de los dúctulos. Este grado de modificación también depende de la velocidad del flujo salival, ¿sí? De la estimulación que haya de ese flujo, y también vamos a tener participación de mediadores, como por ejemplo la aldosterona, que va a poder regular esa reabsorción de sodio a nivel ductular. Bueno, la composición iónica final va a depender del flujo salival. Entonces, tenemos una saliva, ¿sí? Cuya mayor proporción es agua, que tiene electrolitos con esta composición que marcamos acá, ¿sí? Que marcamos acá. Y tiene componentes hidrolíticos que van a ir permitiendo la digestión de ese alimento en la cavidad oral, en combinación con los movimientos masticatorios. Bueno, una vez que ese bolo alimenticio, porque ya es un bolo, ¿sí? Ya va cambiando su textura, va cambiando su dureza, van coexistiendo lugares más digeridos, lugares menos digeridos, pero logra tener una textura más homogénea y más hidratada, ¿sí? Se va a iniciar este reflejo de la deglución, que se refiere al pasaje del alimento desde la boca al esófago, y que también requiere la coordinación de varios eventos y varios grupos musculares. Como ven en el gráfico, esa coordinación también involucra estructuras nerviosas que se encuentran en esta región vulvar, en el tronco encefálico, y vías nuevamente aferentes que llevan la información sensitiva a ese núcleo del tracto solitario, y vías eferentes, que son las que van a controlar la motilidad, la contracción o relajación de algunos esfínteres, que el superior, por ejemplo, que es estriado todavía, y la generación de esa onda peristáltica a nivel del esófago, y la relajación receptiva del estómago, que son los componentes que se pueden ver
acá en el gráfico. Entonces, cuando ese bolo alimenticio es movido hacia la parte posterior de la orofaringe por la lengua y los movimientos del paladar, en esa región de la orofaringe los receptores, tanto químicos como mecánicos, van a enviar la información al núcleo del tracto solitario y se va a iniciar el reflejo. Bueno, ¿qué sabemos del esófago? El esófago, cuando está en reposo digestivo, es decir, cuando no hay alimento en su luz, tiene una presión en el interior subatmosférica. Es decir, que no lo veríamos así en realidad con una luz abierta, sino que está colapsado. ¿Está? Y hay dos zonas de alta presión que son los esfínteres, el esfínter esofágico superior y el inferior. En esta gráfica, en esta representación donde se ven las presiones relativas, acá se pone como 0, otra vez, a nivel de la faringe, ¿sí? Se pone como 0 en el cuerpo del esófago, pero en realidad es subatmosférico, pero supongamos que esto estuviera abierto a la atmósfera, el valor de 0 está indicando que es el mismo valor atmosférico. Y lo que se ve acá es que el esfínter esofágico superior tiene una presión bastante más alta, de unos 60 milímetros de mercurio, y el esfínter esofágico inferior también tiene una presión por encima de la atmosférica, pero menor al superior. Y entonces, ¿qué ocurre cuando se inicia esa deglución? La etapa oral sería ese contacto del bolo alimenticio con la orofaringe y la estimulación del núcleo del tracto solitario. La etapa faríngea sería o comenzaría con esta disminución en la presión del esfínter esofágico superior, ¿sí? Lo que va a permitir el paso del bolo alimenticio impulsado por la alta presión que se genera en la boca, en la orofaringe, y inmediatamente luego del paso del bolo alimenticio, nuevamente el esfínter vuelve a elevar su presión. Esa relajación, ¿sí? Esa disminución de ese tono está controlado por esta región vulvar. Luego, como ven acá en el gráfico, dice se inicia una onda peristáltica que mueve el bolo en sentido caudal. Es decir, hay una secuencia de relajación y contracción de esa pared del esófago, semejante a lo que vieron en la parte del reflejo peristáltico intestinal, pero que el mecanismo por el cual se genera esa onda peristáltica no tiene por ahí mucho que ver con el sistema de control intramuscular, es decir, ese sistema nervioso entérico, como vimos en el intestino, sino que tiene que ver con una diferente inervación que tienen las distintas regiones del esófago derivadas del núcleo del tracto solitario. Ahora ahí les muestro eso. Y fíjense cómo el esfínter esofágico inferior se relaja ya también al principio de la deglución, aunque todavía el alimento no le ha llegado, ¿sí? Tanto ese esfínter esofágico inferior como el fundus gástrico están relajados y esa relajación de ese esfínter dura unos 8 o 10 segundos. De manera que
permite la llegada del bolo que está transitando por ese esófago, y luego de esos 10 segundos genera nuevamente un pico de presión para evitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, como pusimos acá arriba, previene el reflujo del contenido gástrico. Y como después ustedes ya más o menos vieron en la parte de motilidad gástrica, la distensión de ese fundus gástrico empieza a favorecer las contracciones. Bien, ¿qué es lo que pasa en el esófago que nos permite explicar esta onda peristáltica? Bueno, acá estaría este núcleo motor dorsal del vago, tiene una región caudal, una región rostral, y tanto en esta región caudal, las neuronas que proyectan hacia el esófago son neuronas inhibitorias, que manejan neurotransmisores inhibitorios como el óxido nítrico. Entonces pareciera que estas neuronas de la región caudal son las primeras que se activan y provocan esa inhibición de la musculatura de todo el esófago, incluyendo ese esfínter superior. Y luego, y en forma secuencial, se van activando estas motoneuronas de la región dorsal, que son estimulatorias, que manejan acetilcolina y que van a favorecer la contracción del músculo. Además, hay una diferente relación de inervación, de manera que, fíjense que la región distal, ¿sí? Tiene más inervación inhibitoria, y la región proximal tiene más inhibición excitatoria. Entonces es como que todo se relaja primero, ¿sí? Y que luego se va contrayendo primero la región proximal, que es la que tiene más densidad de inervación desde la región rostral, para generar esa onda peristáltica que va desde proximal a caudal, generando el movimiento del contenido de ese esófago. Bueno, para que vean la diversidad de mecanismos que tenemos a nivel de la pared del tracto gastrointestinal. Bueno, llegamos a que el alimento entonces llega al estómago. La parte de motilidad no la vamos a ver porque eso ya lo vieron en el práctico. Y yo me detengo un momentito en estos modelos de secreción gástrica y de secreción intestinal, que son un poco diferentes a lo que veíamos en la secreción salival, porque las glándulas gástricas son glándulas tubulares, la glándula intestinal, podemos pensar que esa cripta es el que secreta ese líquido, esa secreción intestinal, y tienen una forma más tubular, como se muestra acá en la figura. Y en esa pared tubular hay distintos tipos celulares, y esos distintos tipos celulares aportan un determinado producto a esa secreción. Y finalmente la secreción se constituye como la mezcla de los productos de secreción de estos distintos tipos celulares. Esa sería un poco la lógica de estas secreciones un poco distintas, debido a la estructura que es distinta, respecto de las glándulas exócrinas que vimos anteriormente. Entonces acá, bueno, se distinguen las células mucosas del cuello y de la superficie, que secretan
el mucus y el bicarbonato, células parietales que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, células enterocromafines que van a secretar histamina, que esta histamina es un mediador parácrino para favorecer la secreción de de los otros tipos celulares, las células principales que secretan pepsinógeno y lipasa, las células enteroendocrinas que van a secretar somatostatina, y las células G que secretan gastrina. Estas dos, somatostatina y gastrina, también, lo vamos a ver el año que viene, también van a estimular la secreción de los otros tipos celulares, de las mucosas del cuello, las parietales y las principales, pero van por vía sanguínea. Bueno, entonces, una vez que está toda completa la secreción gástrica, por la contribución que hace cada uno de sus tipos celulares, podemos decir que la secreción tiene un componente orgánico y uno inorgánico. El orgánico con pepsinógenos, producidos por las células principales. Estos pepsinógenos se activan a pepsina a un pH bien ácido, y ese pH ácido lo va a producir la célula parietal a través de la secreción del ácido clorhídrico, que ahora lo vamos a ver. Y una vez que ese pepsinógeno inactivo se activó a pepsina, empieza a hidrolizar enlaces peptídicos, generando aminoácidos, pero principalmente peptonas y péptidos, en la luz del estómago. Y es uno de los mecanismos de digestión a nivel gástrico. El otro componente es la lipasa gástrica, que no se inactiva al pH ácido, semejante a la lipasa salival, hidroliza triglicéridos, y después el mucus, mucus soluble, insoluble, que son glucoproteínas, que van a ejercer una función protectora sobre ese epitelio. Y el componente acuoso, inorgánico, está formado principalmente por cloruro y ácido, que formarían a nivel de la luz del estómago el ácido clorhídrico, pero en la periferia, es decir, en contacto con las células epiteliales, el pH no es de 2, de 3, sino que eso es en la luz del estómago. A nivel del epitelio superficial, ese pH es ligeramente ácido, y eso es gracias al mucus protector y gracias a la secreción de bicarbonato por parte de estas células, que genera una capa, ¿sí?, protectora de un pH 7, para así luego, ya a medida que nos vamos desplazando hacia la luz del estómago, el pH va descendiendo gradualmente. Y este descenso de pH también tiene que ver con la capacidad de estas células principales, de estas células parietales, de producir ese ácido clorhídrico, de ser estimuladas a medida que se van generando los movimientos gástricos y se van liberando más señales en la luz, como son esos péptidos y esos aminoácidos que estimulan la secreción de gastrina. Y entonces, cuando esta secreción de ácido clorhídrico es lo suficientemente abundante para que la luz del estómago llegue a ese pH de 2 a 3, es que todo el proceso empieza a enlentecerse. Esa regulación la vamos a ver el año que viene, pero bueno, por ahora saber que cada componente, cada tipo celular tiene una función, tiene que proveer algún componente de esta secreción. Un poco vemos acá cuál es el mecanismo de estas células superficiales. Bueno, es favorecida por prostaglandinas. Y en el caso de la célula parietal también es interesante cómo es
su activación, digamos, de alguna manera, porque dijimos que está secretando ácido, ¿sí? Está secretando activamente protones. Pero ¿qué pasa? Cuando esa célula parietal no está estimulada, es decir, no está activada por los agonistas que van a aumentar o se van a liberar en las fases relacionadas con la digestión, cuando esa célula parietal no está estimulada, se puede ver que tiene todo un sistema tubular y de vesículas en ese citoplasma que no se abre al exterior, que no está en contacto con el exterior. Es un sistema túbulo-vesicular. Y cuando esa célula es estimulada, esas membranas se van a fusionar con la membrana apical y entonces en esas membranas en contacto con la luz se van o están contenidas estas bombas de protones que son las que van a secretar en forma activa protones a la luz gástrica. Las moléculas que van a estimular esta transformación de la célula parietal de ese estado inactivo a activo se van a unir a nivel de la membrana vasolateral y lo que van a hacer es estimular una proteína G, aumento de MP cíclico, aumento de calcio, y ese calcio favorece esta fusión de esas vesículas con la membrana apical y la liberación de protones a la luz. Entonces, lo que uno ve en general en los modelos, en los libros, ya es esto, ¿no? Ya es la célula parietal estimulada, la célula que está bombeando activamente protones a la luz, ¿sí? Esperen que me faltó toda la partecita. Bueno, acá no se ve, pero hay una bomba de sodio-potasio, ¿sí? Como en cualquier célula del organismo. Y los protones, esta también es una bomba, es decir, requiere hidrólisis de ATP. Y los protones que van a ser secretados provienen de la hidratación del dióxido de carbono por acción de la anhidrasa carbónica, la generación de protones y bicarbonato, y esos protones van a ser secretados activamente hacia la luz tubular. Y se contratransporta potasio, el cual a través de un canal vuelve a la luz para favorecer el mecanismo de secreción. Esa tasa de secreción de protones va a ir aumentando a medida que la actividad de la bomba aumenta. Y al aumentar la actividad de la bomba, obviamente que aumenta la concentración de protones y de cloruro en la luz gástrica. Hay pruebas que miden cuál es la máxima concentración de ácido producida por un estímulo máximo, y la señal que se usa para medir esa estimulación máxima es la histamina, que es uno de los agonistas clásicos de esta secreción. Bueno, otra vez vemos cómo cambia la concentración final en función de la velocidad de secreción. Entonces, a medida que aumenta la velocidad de secreción por la aparición de cada vez más agonistas, vamos a tener más cantidad de cloruro y de protones en la luz gástrica. Bueno, este sería por ahí el modelo de la secreción gástrica. Y vamos a ver ahora el modelo de la secreción intestinal. Esto está medio entre medio, porque fíjense, si se fijan en este modelo, en este gráfico,
Fíjense que tanto la saliva, a nivel gástrico, a nivel biliar, a nivel pancreático, aportan secreción a la luz del túbulo, lo mismo que el intestino, ¿sí? El intestino, además de tener la función notable de absorción de agua, electrolitos y nutrientes, tiene también un componente de secreción a la luz tubular, ¿sí? Y en estas secreciones es en donde se aportan algunos componentes hidrolíticos para favorecer la digestión de esos alimentos, además de las hidrolasas que se ubican constitutivamente en la pared intestinal. Entonces, el intestino aporta también un poco de secreción, con mucus, con electrolitos, y otra vez tenemos lo mismo, diferentes tipos celulares que aportan distintos componentes a esa secreción. En general, la secreción acuosa que produce el intestino está generada en estas células de la cripta, mientras que los enterocitos de la vellosidad están especializados en la función de absorción, en la función de absorción de nutrientes y solutos. Entonces, la secreción que ocurre acá en la cripta, participan, bueno, las células epiteliales que secretan cloruro, bicarbonato, sodio, potasio y agua, células caliciformes que secretan mucinas, y células de Paneth que producen lisozima, inmunoglobulinas, otros péptidos antimicrobianos, y que, bueno, generan toda esa protección de la secreción intestinal sobre el epitelio para evitar que se produzcan lesiones por todos los componentes hidrolíticos que están vertidos ahora o que aparecen en esa luz. Bueno, con respecto a esa secreción intestinal en las células de la cripta, es consecuencia básicamente de la secreción de cloruro en el acino salival. Es el cloruro que se mueve desde el intersticio a la luz celular, a la luz del intestino, pero en este caso el canal es un canal de cloruro, son los CFTR, son los canales asociados a la fibrosis quística, y que, bueno, se los denomina así porque en los pacientes en los que hay algún defecto congénito en estos canales, hay alteración de esta secreción intestinal, de la secreción pancreática, de la secreción salival, y tienen una sobrevida bastante limitada. Bueno, fíjense otra vez, dos modelos distintos que dicen lo mismo, ¿sí? Secreción de cloruro hacia la luz tubular, bomba de sodio-potasio en la membrana vasolateral, movimiento de sodio-potasio-cloro a través del cotransporte NKCC y movimiento o secreción de ese cloruro en la membrana apical. Acá, además de este CFTR, agrega otro par de canales de cloro, algunos mediados o estimulados por calcio, otros no, y agrega otros transportadores que, bueno, se está viendo que están activamente inhibidos cuando los niveles de calcio y AMP cíclico aumentan. Pero bueno, no es necesario tampoco saber tanto detalle. Yo, para mostrarles, fíjense otra vez, los mediadores los mismos, calcio, AMP cíclico, estos canales guardados en vesículas. Cuando se estimula la secreción, rápidamente estos canales se presentan en la membrana apical y se puede aumentar
rápidamente el volumen de secreción acuosa. ¿Por qué? Porque este cloro que se empieza a acumular en la luz atrae ¿a quién? Al sodio y atrae agua. Y así se genera esa secreción intestinal. Bien. Y estamos en el intestino, ¿sí? Este es un modelo más general, ¿sí? Estamos en el intestino, fíjense cómo acá también habla de que hay una secreción a nivel intestinal, que es la suma de todo lo que viene juntando el tracto, y que a nivel ya del duodeno empieza el proceso de absorción, que es característico del intestino delgado y grueso. Entonces, en el proceso de absorción, que dijimos anteriormente, se dan principalmente a nivel de la vellosidad, de la microvellosidad y de los enterocitos que revisten esa microvellosidad, vamos a tener absorción otra vez de todos los componentes que, o de la mayoría de los componentes que vienen en esas secreciones digestivas. Absorción de sodio, de cloro, de bicarbonato, de calcio. Respecto de los mecanismos, acá estos dibujitos explican los transportadores que hay de un lado de la membrana y de otro, están sacados del boron, acá se los menciono y están ordenados en forma coherente con el gráfico. Entonces, 3 mecanismos contribuyen. Este ya lo vieron, el acoplado, el sodio entrando a al enterocito, acoplado a glucosa o a aminoácidos, ¿sí? Este lo vieron en el trabajo práctico, ¿está? Y este mecanismo de entrada o de absorción de sodio, ahora desde la luz al intersticio, se da principalmente duodeno yeyuno. Acá se los muestro. Otro mecanismo es un intercambio con protón electroneutro, ¿sí? Con el NHE, y absorción finalmente de cloruro de sodio. Y esto se da principalmente también duodeno y yeyuno, ¿sí? Y después, a nivel del colon, ¿sí? Fíjense que el intercambio con el NHE puede ser con el NHE vasolateral o con el NHE a nivel apical, distintas localizaciones del intestino están en un lado o en el otro, pero median finalmente la absorción de cloruro de sodio. Y a nivel del colon, en donde ya en el colon tenemos un epitelio cerrado, que esto lo pueden ver acá, ¿sí? Si ustedes miran toda la información que les da este modelo, acá habla de la permeabilidad del tejido. Y acá dice que el intestino delgado proximal es permeable. Acá sigue siendo permeable, pero ya no tanto como este. Y acá ya se vuelve medianamente tight y totalmente tight. Es decir, que tampoco hay un corte abrupto, sino es una continuidad en donde estas uniones intercelulares van siendo cada vez más impermeables, ¿sí? Y lo pueden ver también a través del valor de potencial transmembrana. Entonces, fíjense cómo en el colon proximal ya el potencial transmembrana es bastante alto. De manera que los intercambios se tienen que hacer a través de la célula, por vía transcelular. La vía paracelular ya acá no está funcionando. Bien, eso respecto al sodio.
lo mismo respecto al cloro. Ahí están los dibujitos, están los mecanismos. Todo va a depender del tipo de transportador, de dónde se ubica. Un poco eso es lo que tendrían que ejercitar para poder obtener el resultado que quieren. En este caso, que haya que el cloro y el sodio que estaban del lado apical pasen al lado vasolateral y finalmente a la sangre. En este caso son los transportadores clorobicarbonato, que son la familia de transportadores de aniones, el anionic exchanger, que también tienen muchas familias. Se los denomina así, AE1, AE2, AE3 o SCL, de acuerdo al modelo que por ahí vean en los libros. Bien, todo esto se acompaña de, fíjense, a nivel del intestino delgado, de una gran reabsorción de agua, ¿sí? Y esa reabsorción de agua es de menor intensidad a nivel del colon, pero sigue ocurriendo. Entonces, la absorción de agua va a ocurrir por vía paracelular y por vía transcelular, de acuerdo a la permeabilidad de los distintos segmentos. En esta región proximal, la vía predominante va a ser la vía paracelular, ¿sí? Y ya cuando a nivel del colon la vía paracelular esté bloqueada o esté impermeable, la única manera va a ser a través de la vía transcelular con la expresión de aquaporinas. Pero tanto la expresión de aquaporinas como la expresión de estas claudinas y ocludinas tiene también algún grado de regulación a través de mediadores. Así que eso también lo vamos a ver el año que viene, como distintos mediadores hormonales pueden modificar la permeabilidad de estos segmentos. Bien, pero bueno, básicamente la vía de absorción de agua a nivel del colon es transcelular, ¿sí? Bueno, la absorción de calcio también, principalmente la vía paracelular, pero esta también puede estar regulada por hormonas, como lo vamos a ver el año que viene, actuando a través de la expresión de estas claudinas, o por vía transcelular, a través de un transportador apical, una proteína de unión intracelular y transportadores en la membrana vasolateral que incluyen en algunos casos una bomba de calcio. En el caso del fosfato y del magnesio es medianamente lo mismo, ¿sí? Nada más que van cambiando los nombres de los transportadores. Lamento esto de los nombres de los transportadores y la diversidad, pero bueno, digestivo y renal tienen mucho de este tema, así que vayan familiarizándose. Bueno, vía transcelular y paracelular. Muy bien, otros solutos que se absorben en el intestino y que no los vamos a ver porque ya los han visto: glucosa, aminoácidos, péptidos, lípidos, vitaminas hidrosolubles, liposolubles, hierro, los ácidos grasos de cadena corta, los fueron viendo en la guía de trabajos prácticos o en la de autoestudio, así que lo paso medio de largo. Cualquier cosa, si necesitan información adicional, nos avisa. De manera que si hacemos un balance de los fluidos en el tracto gastrointestinal, tenemos que en los distintos compartimientos en los que pudimos dividir a nuestro tracto gastrointestinal, hay distintos volúmenes de secreciones que ingresan a ese tracto, sumando un total de 9,5 litros por día. Pero, a su vez, hay, a nivel principalmente del intestino, una absorción muy eficiente de prácticamente
todo ese volumen, casi de unos 9,2, casi igual. No es igual porque hay una pequeña pérdida por materia fecal. Y eso es lo que nos lleva a la última parte de esta clase, que ya terminamos, que tiene que ver con la ingestión, es decir, con el egreso de esos componentes que no se han digerido de agua, ¿sí? Y básicamente de bacterias. Entonces, si hablamos de la materia fecal, la composición de las heces tiene 3/4 partes de agua y 1/4 parte de material sólido. Si se fijan en esta imagen que les puse acá, esto es, ¿recuerdan el hematocrito? En vez de poner sangre acá, que en el hematocrito era más o menos mitad de células y mitad de plasma, uno esto lo carga con materia fecal, ¿sí? Y lo centrifuga. Se usa esta técnica justamente para evidenciar una capita de grasa que se va a ubicar en este extremo, para ver si hay un exceso, si hay una pérdida anormal de grasas en la materia fecal, y es un método muy, muy sensible. Pero está buena la imagen porque pueden ver claramente la proporción que hay entre agua y material sólido en la materia fecal. En ese material sólido, ¿qué vamos a encontrar? Bacterias, grasas, material inorgánico, obviamente hay cloro, hay bicarbonato principalmente, tiene una ligera reacción alcalina, hay algunas proteínas, y el otro gran componente son los productos no digeridos. Obviamente que esta composición puede cambiar con el tipo de dieta que uno está ingiriendo, porque si es una dieta que tiene una gran cantidad de material no digerible, obviamente este porcentaje va a aumentar, ¿sí? Y obviamente si hay alguna alteración en cuanto a la absorción de líquido o en cuanto a la secreción intestinal, por ejemplo, y tenemos un mayor porcentaje de agua, vamos a estar ante un cuadro de diarrea. Entonces el estudio de la materia fecal ya es muy sencillo, porque uno por ahí a simple vista puede, y al microscopio, ¿no?, puede ver varios componentes que nos están mostrando cómo ha sido el funcionamiento de los distintos compartimientos de ese tracto gastrointestinal. Bueno, con respecto al color, el color oscuro se debe a derivados de la bilirrubina, como la estercobilina, y el olor debido también a productos de la acción bacteriana. Bueno, mostrarles, esta es una clasificación de las distintas consistencias que puede tener la materia fecal, lo normal, acá lo ubica tipo 3 o 4, que también es un dato importante para, por ahí, predecir qué es lo que está pasando en ese tracto gastrointestinal. Y si uno la mira al microscopio, puede ver fibras musculares, acá estaría parcialmente digerida, ¿sí?, pero se pueden ver restos de fibras musculares. Bueno, esto es un artefacto, aire. Se puede ver tejido vegetal, ¿sí?, con bien esta forma de panal, alguna gota de grasa, se puede ver una célula de papa, se puede ver restos de almidón intracelular, se puede ver restos vegetales, esto es un pelo, ¿sí? Y entonces hay también un estudio coprofuncional en donde uno busca específicamente fibras musculares y se fija a ver si le puede ver las estrías, toda la estriación o no. Y el hecho de que podamos ver fibras musculares estriadas en la materia fecal nos está diciendo que esas fibras no han sido digeridas.
y nos podría estar hablando de una insuficiencia pancreática, de enzimas, de falta de enzimas que hidrolicen esas proteínas. Podemos ver como acá restos de almidón que no han sido digeridos. Esto puede indicar que el tránsito a nivel del intestino delgado ha sido acelerado. Y podemos ver también presencia de grasas en mayor o menor cantidad, lo que también puede estar hablando de un déficit de enzimas pancreáticas o una alteración ya en la estructura de la pared intestinal. Bueno, y queda la parte de continencia y defecación, que también es un reflejo, que la expulsión de este contenido fecal, propiamente dicho, que es la defecación, y la regulación de dicha expulsión para hacerla en el momento deseado, que es la continencia, son dos funciones también trascendentales del aparato digestivo. Les dejo acá es muy nuevito 2021, de donde saqué esta imagen, si por ahí quieren ver más detalles, pero básicamente, para que estas funciones se den en forma adecuada, se necesitan varias cosas. Una es que haya una transformación del contenido intestinal durante su trayecto por el colon en heces formadas, ¿no? Medianamente formadas. Tiene que haber un adecuado transporte a través del colon para llegar al recto. Y esto es la parte de motilidad del colon con esas contracciones segmentarias y en masa. Tiene que haber una capacidad de almacenamiento en el recto, ¿sí? Personas que a lo mejor han sufrido resecciones del recto por cáncer y demás, esto está abolido y obviamente el proceso de defecación y continencia va a estar alterado. Tienen que estar las terminales sensitivas que van a desencadenar ese deseo defecatorio, deben estar indemnes. Y también debe estar indemne toda la inervación que permite llevar a cabo ya sea la defecación o la continencia. Bueno, acá hay un esquemita de cómo son pasos también que involucran al sistema nervioso entérico, una regulación local, ¿sí? Pero también un control voluntario, cortical, importante, ¿sí? Que es el que de alguna manera determina el momento adecuado para realizar esa defecación. Entonces, nuevamente tenemos un estímulo que es la llegada de heces al recto, el cual se distiende actuando como reservorio. Y fíjense esto, si las condiciones socioambientales son adecuadas, esto es todo aprendido, ¿sí? Esto es lo que nos inculcan en nuestros primeros años de vida, ¿sí? Entonces, si esos condicionamientos socioambientales son adecuados, se producirá la defecación, ¿eh? Así que acá está el control cortical. De todos modos, esa defecación no es algo espontáneo, así como se inicia la masticación, se inicia la defecación, sino que implica cierta voluntariedad, la que conlleva vencer los mecanismos de continencia. Si el momento no es oportuno, serán estos mecanismos los que se impongan y retrasarán la evacuación hasta el momento pertinente. Esto lo pueden ver acá claramente en este gráfico, que está interesante. Y el acto de defecación existe si funciona correctamente la continencia. Por eso no podemos hablar de uno sin que el otro esté presente. De lo contrario, se produce una pérdida inconsciente y descontrolada de materia fecal. Bueno, acá está un poco más en detalle cuáles son estas vías sensitivas, cuál es la integración a nivel local y el control de estos músculos esqueléticos,
y se ve también la participación importante de la corteza y del tallo cerebral. Bueno, y acá describe lo que se ve en esta imagen. Y entonces, para finalizar, pudimos ver en la clase de hoy que las características del tracto digestivo humano tiene que ver con la dieta para la cual estamos preparados. Tanto la ingestión como la masticación, y bueno, y la primera parte, esa fase oral de la deglución, tienen un control voluntario y también una parte autónoma. Es decir, el ingreso de ese alimento y el ingreso de esa energía al sistema tiene control voluntario y autónomo. Luego vimos modelos de secreción que permiten aportar las enzimas hidrolíticas para asegurar la digestión de todos esos componentes alimentarios. Vimos mecanismos generales de absorción de electrolitos y de agua, ya que la absorción de los componentes orgánicos, por ahí ya lo estuvieron tratando en las otras clases. Y finalmente vemos cómo también la eliminación de los desechos tiene un componente voluntario y un componente autónomo. Y que esta evaluación de la materia fecal me da mucha información acerca de lo que estuvo ocurriendo a nivel o a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Bueno, listo, terminamos. ¿Están ahí? A ver. Muy bien. Bueno. Así lo tenemos un poco más en perspectiva más amplia, ¿no? Y después uno le empieza a dar los detalles a los procesos que va necesitando. Igualmente recuerden que esto después el año que viene lo volvemos a integrar ahora ya con estas funciones de control voluntario y que tienen que ver con la regulación de la ingesta, básicamente cómo es que logramos llegar a tomar o elegir esos alimentos, cuándo, cómo, por qué. ¿Está? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Recuerden que todo esto ustedes lo tienen que ir completando con lo que ven en las guías de autoestudio, en los trabajos prácticos y en los capítulos de los libros. Los teóricos es como que integran y van vinculando los temas, en algunos se dan con más detalle, en otros con menos, pero no es que reemplacen a los libros de texto. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces. Eso, dijimos lo del teórico, Ceci, el viernes Y además ya mandé un mensaje para que los que no estén conectados lo sepan. El viernes no hay teórico, sino que pasa el lunes a las 7. Como hoy, perfecto.